Buenos días, estamos con Gonzo, periodista, presentador, actualmente colaborador del Intermedio. ¿Cómo estás, Gonzo? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por recibirme. Nada, hombre. Además, aquí en tu casa, que es muy chula. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿quién es Gonzo? Pues la primera es difícil, va al grano. Y a la misma vez tiene una respuesta complicada. A ver, Gonzo tiene una parte pública desde que trabaja en la tele, que es, pues es un periodista más del montón, que la suerte que ha tenido es poder hacer en televisión el tipo de periodismo que creo que mejor se me da, o por lo menos con el que me siento más cómodo, con el que me sale más de forma más natural. Y luego, como persona normal, pues básicamente es eso, yo me considero un tío muy normal, con muchísima suerte. Prácticamente en todo lo que ha sido importante en la vida he tenido mucha suerte, pues en el trabajo, en la familia que me rodea, en los amigos, en las circunstancias que ha tenido mi vida. En general, me considero un tío con suerte que intenta ser agradecido con esa suerte que ha tenido y con las personas que me rodean. ¿Cómo se es agradecido? Pues intentando devolver todo lo que recibes, o intentando por lo menos mantener las actitudes y el comportamiento con la vida y con los demás que yo recibo y que agradezco tanto de recibir y que me hacen la vida tan fácil en la mayoría de los momentos. Entonces, eso es mi concepto de ser agradecido con la vida y con las personas, intentar darles lo mismo que yo recibo de ellas. ¿Has sido siempre tan agradecido o has tenido alguna etapa que has sido un poquito más...? Como todo, supongo. Como me dijiste un día, un poquito más cabroncete. Tuve mi edad del pavo, tuve mi adolescencia, tuve mi infancia en la que es dura, entonces sí que tuve una época de ¿Rebelde? No, rebelde no, era gilipollas, bueno, dejémonos de eufemismos, yo fui bastante gilipollas, lo veis sobre la distancia y tal, pero me parece que también era algo normal, pues fue, supongo que una consecuencia de tratar con falta de madurez situaciones para las que no estabas muy preparado o para las que pensabas que estabas demasiado preparado. Fui un mal hijo durante mucho tiempo, pero como creo que han sido la mayoría de los adolescentes, fui un mal amigo también durante mucho tiempo cuando no entendía ciertas bromas o ciertos comportamientos de mis colegas conmigo, seguramente haya sido un mal novio, lo que pasa es que ahora intento ver las cosas y hacerlas de otra forma, intento ser un mejor compañero de trabajo, un mejor amigo, ser un buen padre, pero sí, yo creo que... O sea, que todo el mundo ha sido gilipollas y ha tenido malos momentos, y yo de hecho agradezco haberlos tenido y haber tenido la posibilidad de gracias a esos malos momentos, decir, hostia, por este camino no voy a ningún lado, vamos a cambiar un poco el chip, a dar un paso atrás, observar bien cómo funciona todo, las relaciones sociales, cómo es la gente a la que tienes un poco como posible representante de lo que te gustaría llegar a ser, lo que hace la gente a la que no te quieres parecer. Y en esa época de reflexión pues, estuve como bastante tiempo analizando, y una vez que dije, bueno, creo que ya sé cómo debo hacer o lo que debo hacer, para en primer lugar estar contento y satisfecho conmigo mismo, y a raíz de eso poder generar satisfacción en las personas que me rodean. Gonzo, ¿por qué eres periodista? A ver, soy periodista en primer lugar porque me gusta y me gustó desde siempre, y o sea, no es una decisión que haya tomado, creo que más bien ha sido una consecuencia de varias cosas que me fueron sucediendo pues, desde la infancia hasta el día en que dije, coño, pues voy a intentarlo, y que conseguí también pues, el apoyo de mis padres, que fue fundamental. Mira, yo de pequeño en mi casa había muchos periódicos, siempre había un periódico y siempre se me daba por leerlo. Había más periódicos que libros, entonces yo leía libros por la noche y tal, pero cuando llegaba, no me acuerdo, no sé, de muy pequeño, llegaba a casa de mi abuelo, que estaba suscrito al Voz de Galicia, y me leía siempre el periódico. Empecé a conocer personajes de la actualidad también de muy pequeño. Tengo los primeros recuerdos de seguir informativos de televisión, que es las caricaturas que hacían de Tejero durante el juicio. Entonces eran cosas como que me interesaban. En mi casa a la hora de comer se veían los informativos. Entonces eso era, no sé, te hablo de 4, 5, 6 años, cuando empiezas a leer y a enterarte. Y luego, haciéndote más mayor, pues una vez que estás estudiando en el colegio, empiezas a leer libros, me daba cuenta que lo que me interesaba era más bien la actualidad, cómo se comportaba la sociedad, qué fundamentos tenía, los pilares que tenía, hacia dónde íbamos. Eso lo vivía en el colegio, luego
pues también en mi casa era un rollo como que se hablaba mucho del tema, o sea, el entorno me ayudó bastante. Con 14-15 años tuve mi primera experiencia periodística, que fue escribir en la típica revista que montábamos los alumnos en el colegio. Ahí también recibí la primera experiencia de una censura, de los números, nos lo impidieron por lo menos distribuir en el colegio. Me gustó esa experiencia, me gustaba escribir, me gustaba poder contar cosas en el cole. Luego con 17 años creo que fue, tuve la posibilidad de trabajar en un programa de radio. Entonces claro, me planteé con 18 años, teniendo que elegir una carrera, y mis aptitudes creía en ese momento que eran válidas, las experiencias las había disfrutado, y conseguí el apoyo de mis padres, básicamente económico, que supuso un gran esfuerzo para ellos, para poderme ir a estudiar la carrera de periodismo. Entonces ahí ya fue cuando, estudiando la carrera, empezando a hacer prácticas, fue cuando dije, hostia, pues mira, yo creo que esto es lo mío. No creo que hubiese disfrutado tanto con ninguna otra actividad profesional como disfruté y estoy disfrutando con el periodismo. ¿Va en la personalidad del tipo de periodismo que sueles hacer, que es más reivindicativo? Supongo que sí. Sí, porque la personalidad confiere el punto de vista o el prisma con el que ves la realidad. Entonces, en ese sentido, sí. O sea, reivindicativo, rebelde respecto a las cosas que pasan, fui desde pequeño, pues eso. Desde ser una mosca cojonera en clase, de ser el que protestaba y tal. Pero son cosas que sí, que siempre tuve, no siempre con razón. Pero sí, también ejercí un periodismo cero reivindicativo. Cuando empecé no tenía la oportunidad de elegir lo que yo quería hacer, sino estaba obligado a hacer lo que me obligaba la gente que me contrataba, pues hacía otro tipo de periodismo y también lo disfruté. Hice periodismo deportivo y lo disfruté, hice periodismo de información cultural y la disfruté, pero siempre con un punto de preguntar el por qué pasan ciertas cosas, de no ser un simple transmisor de realidad, de intentar verla con mi prisma. Y ahora, pues por suerte, desde que trabajo en la televisión, he podido hacer siempre ese trabajo. Entiendo que funciona, porque va por casi 8 años que tengo trabajo prácticamente de forma continuada. Entonces entiendo que sí, que es lo que mejor se me da. ¿La etapa de Radio Nacional, cómo la recuerdas en Galicia? Joder, la recuerdo primero con mucha morriña, pero como se recuerdan las primeras experiencias en cualquier campo. Fue mi primer trabajo, mi primer sueldo medianamente digno, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo era una época de empaparse, de estar escuchando, viendo cómo trabajaban los compañeros, aprendiendo mogollón. Y luego fue una época de mucha inventiva, de tirar de recursos para conseguir lo que necesitaba. Ahí me di cuenta un poco la parte importante que tiene las relaciones personales y el saber gestionarlas a la hora de hacer periodismo. Mi primer truco recuerdo que fue en plan, hostia, la circunstancia era yo trabajaba para Radio Nacional en Galicia, entonces yo cobraba un sueldo fijo con las informaciones que hiciese para Galicia, que eran 60.000 pesetas de la época, yo creo que son 40.000 euros de lo que salían ahora. Pero me daban... ¿40.000 euros? Sí, 400 euros, digo, 440.000, mi madre. No 400 euros al mes, 60.000 pesetas, 400 euros al mes, más o menos. Pero si mandaba crónicas para Madrid me las pagaban bastante mejor. Entonces yo hacía la información del Compostela, que tenía como presidente en aquella época a José María Caneda, que se le calentaba la lengua de vez en cuando y soltaba unas burradas tremendas, y esas eran las que nos solían comprar en Madrid. Entonces llegó un punto de necesidad económica que dije, ¿cómo coño hago yo para poder enviar más crónicas a Madrid? Y dediqué parte de mis ingresos a invertirlos en chupitos de licor café, que yo cada vez que pillaba Caneda por el campo de fútbol del Compostela, por San Lázaro, cuando andaba por ahí, decía, hombre, presidente, ¿cómo está? Y tal, venga, le invito a un café. Y le invitaba a un café y luego un chupito de licor café y luego un segundo chupito de licor café, y cuando veía que ya se empezaba a soltar, sacaba la grabadora y decía, no, esto me lo tiene que contar. Y gracias a eso pues conseguí sacarme más pasta. Entonces, esa fue una lección, que es una chorrada, pero fue una lección importante, de que las cosas, el periodismo te permite mucho la picaresca de cómo consigo que esta persona me conceda una entrevista, cómo consigo sacarle el titular, la noticia, y eso fue básicamente lo que aprendí en Radio Nacional. En esa época, luego hice periodismo un poco de actualidad local, 2 años en Lugo, y eso fue una clase increíble, o sea, ir a ruedas de prensa, estudiarte las leyes de funcionamiento de una administración local, los primeros contactos con el poder, las relaciones de los medios de comunicación con el poder,
Entonces fueron 2 años que me han servido y que los recuerdo muchas veces y los utilizo muchas veces para el trabajo que hago ahora en el intermedio, que pude hacer antes en Caiga quien caiga. Habla sobre, pues eso, cómo has tenido que moverte para pues conseguir entrevistas y un poco llegar hasta la posición en la que estás hoy en día. Y te quería preguntar precisamente por la posición en la que te encuentras, tanto profesional como personalmente, en general, globalmente en tu vida. ¿Qué valoración harías? Eres muy afortunado, ¿verdad? Sí, claro que lo soy. Primero, tengo trabajo, que no debería ser un motivo de alegría, pero desgraciadamente en los tiempos que corren lo es. Trabajo en algo que me gusta, eso sí que es motivo de alegría. En un programa que me gusta, haciendo algo que lo firmo siempre, o sea, no creo que haya muchos periodistas de mi edad y sobre todo de mi escaso talento que puedan firmar todo lo que hacen y estar contentos con todo lo que hacen, y yo tengo esa suerte. Y luego, claro, es un trabajo que tiene mucha repercusión, eso tiene una parte muy positiva para un periodista, que es que no tienes que enviar currículos. Tu currículum es tu trabajo diario, que puede verlo cualquiera, es el día que se emite y luego puede ir a la televisión. O sea, las ofertas de trabajo te llegan a veces a caer sin que tú tengas que demandar ese trabajo, entonces, claro que esa parte es muy afortunada. Y luego la parte personal, evidentemente me permite tener una vida, la vida que me gusta tener, en la parte económica, en la parte de que tengo bastante tiempo libre, en la parte de que me permite conocer diferentes lugares, personas bastante interesantes, tener tiempo para mi familia. Entonces, afortunado, joder, yo nunca pensé ni cuando empecé la carrera ni cuando la acabé que acabaría trabajando en la televisión, en parte porque era una decisión que tenía tomada de no trabajar en televisión. Pero nunca pensé que viviría bien de ejercer el periodismo, porque ya en aquella época sabía que era complicado tener una vida desahogada ejerciendo el periodismo. Entonces, sí que por esa parte estoy satisfecho. Y luego lo que más plenitud me da es que creo que lo que hago, o lo que me permiten hacer ahora en el intermedio, antes en el Caiga, es de utilidad social. O sea, es un periodismo en el que creo bastante, que es el de dar una información, pero invitar siempre a la reflexión posterior, a pensar, a darte cuenta de que no todas las... O sea, que la mayoría de las veces las informaciones que el poder quiere que te lleguen no son por tu propio interés, sino por el propio interés de ellos. Nosotros intentamos revertir esa situación y que la información que damos sea de interés del espectador y no de la fuente que nosotros tenemos para dar esa información. Los jóvenes, la situación actual que tenemos, con aproximadamente un 50% de paro juvenil, muy pocas contrataciones, ¿qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de España? ¿Nos quedamos? ¿Lo intentamos? ¿Vale la pena? La verdad, no me siento capaz de dar ningún consejo, sobre todo para esa situación, porque yo, por suerte, no la viví. Tuve la suerte de, prácticamente al acabar la carrera, encontrar trabajo y continuadamente desde aquella. O sea, yo creo que hay que moverse, pero claro, cada uno se mueve en la dirección que cree oportuna. Pues unos se mueven buscando trabajo, otros se mueven siendo emprendedores y creando ellos una empresa y sacándola adelante, y otros se mueven emigrando. Cualquier situación es buena con tal de evitar una situación de paro, con todo lo que conlleva. O sea, ya no solo el no tener ingresos, sino la parte psicológica de no sentirte útil en una sociedad. Hostia, yo las veces que he estado en el paro, que han sido pocas como te decía, era de, tío, que yo tengo que hacer algo, o sea, quiero hacer algo, para mí y también porque, joder, pues ya tienes una edad en la que tienes que crear, que generar cosas. Entonces no me atrevo a dar ningún consejo concreto, pero, por ejemplo, emigrar, no ahora porque no haya trabajo. Una de las cosas que me arrepiento es no haber ido a vivir al extranjero durante un tiempo, porque me parece muy útil, sobre todo para la profesión de periodista, conocer otras realidades, tener ese elemento comparativo con la realidad en la que tú estás trabajando. Pero también me parece una buena decisión quedarte en España y montar tú una propia empresa. Tener, por ejemplo, la iniciativa que tienes tú, de coger la cámara y contactar con gente y hacer entrevistas. Es un empleo, con más o menos rentabilidad, pero es un empleo, estás haciendo algo. Entonces, moverse, el único consejo que podría dar es moverse, pero vamos, que eso te lo daría cualquier persona. Me quedo con moverse, ¿no? Con estar pues, sí, activo e intentarlo, ¿no? No quedarte en el sofá, no sé cómo se diría en castellano esta expresión, que en gallego es perfecta, es la de layándose, quejándote, fustigándote y echándole la culpa a lo que pasa afuera de que tú no tengas salida. O sea, llora en el sofá, pero una vez que te hayas movido y que hayas aprovechado el tiempo para intentar hacer algo.
trabajas en La Sexta, más tarde te preguntaré por el intermedio. En referencia a la situación de los jóvenes, quiero preguntarte qué hace La Sexta, en qué medida o de qué forma La Sexta está colaborando para ayudar a esos jóvenes sin empleo. No creo que La Sexta, ningún medio de comunicación más allá de la televisión pública, tenga gran capacidad de ayudar a los jóvenes a dar empleo. Hay un programa, no sé si mantiene en Televisión Española, en la segunda cadena, en cumplimiento de su función de televisión pública y recogida en el estatuto como una de las obligaciones que tiene de fomentar, pues, por ejemplo, la cultura y el empleo, que es sobre el empleo, sobre cómo buscar empleo, poner en contacto al espectador con ofertas de trabajo, pero claro, eso una cadena privada como La Sexta no está en su obligación hacerlo. Pero sería un éxito, quizá. Si no se ha hecho en ninguna cadena privada, es porque probablemente no sea un éxito. Programas de servicio público yo he visto en televisión pública. En Televisión Española en Galicia había un programa que de hecho fue reconocido con premios, que era de información al consumidor, qué hacer en situaciones habituales de un consumidor. Pero que eso lo haga una cadena privada me parece muy difícil. Y ¿No sería una obligación de...? Yo creo que no. O sea, tengo bastantes discusiones con compañeros del medio de qué obligaciones tiene o no tiene una televisión, aunque sea privada. Que mucha gente dice, no, la televisión privada lo que tiene que hacer es entretener. Es una empresa privada completamente. Y dices, bueno, sí, es una empresa privada, pero para conseguir sus objetivos, que es llegar al público, utiliza una frecuencia pública. Y es un medio de comunicación que tiene ciertas responsabilidades con la sociedad. Entonces, hay algunas que sí creo que debe cumplir. Esta en concreto, de ayudar a los jóvenes a moverse o a conseguir empleo, no creo que sea así. Sí que puedes tener programas que respondan a las inquietudes que, pues, un joven puede tener hoy en día, y eso es así. O sea, un programa como nuestro, como El Intermedio, de crítica política desde el humor, vive mucho mejor en una situación de crisis en la que la gente está descontenta con la acción de un gobierno, porque nosotros utilizamos ese cabreo y los errores que puede cometer el gobierno para hacer nuestro programa. Pero de ahí a asumir la responsabilidad de decirle a la gente lo que tiene que hacer, hay un trecho bastante importante. Entonces no creo que sea obligación de una cadena. La Sexta creo que no lo hace. Lo que sí hace, pues, a través de los informativos y tal, es darte la parte de realidad, de darte a conocer el mundo en el que estás viviendo, para que cada uno en su casa tome las decisiones que tenga que tomar. ¿Eres tímido? Soy cortoplacistamente tímido. Me cuesta el primer contacto, pero... Porque en la tele vemos otra imagen de ti, sí, pero bueno, mucho más extrovertida, claro. claro. La tele es un trabajo. Claro. Pero yo, por ejemplo, me cuesta llegar a un grupo grande. Imagínate, típica situación de vas con un amigo a una fiesta a la que le han invitado a él y te lleva a ti y tú no conoces a nadie más. Yo ahí me siento incómodo. Ahora, cuando me meto en un grupo de 3 o 4 personas a hablar, ahí ya pierdo un poco la timidez. Pero a corto plazo, o sea, en los primeros momentos sí que me considero una persona tímida. Del intermedio, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo valorarías? ¿Qué es el intermedio? Es un programa de humor, básicamente, que su parte más representativa, más reconocida, se nutre de la actualidad y de la interpretación que los medios de comunicación hacen de la actualidad. Eso sería el resumen de la Biblia de lo que es el intermedio. ¿Y su conductor? El gran Wyoming. Y su conductor, ¿Qué tal es? Pues es un icono ya de la televisión en España, de un tipo de televisión que lleva, no sé, tío, o sea, yo creo que la primera vez que vi a Wyoming en televisión yo tendría 10 años, 11 años. En un programa se llamaba El Peor Programa de la Semana, y desde aquella prácticamente no ha parado de trabajar. Entonces es un icono, y evidentemente El Intermedio es un programa hecho para el gran Wyoming. O sea, si Wyoming decide dejar el programa, no hay programa. Nadie podría sustituir a Wyoming al frente del Intermedio. Ni al frente de los programas que haya hecho, pero del Intermedio mucho menos. Entonces, es que están hechos el uno para el otro. De los tantísimos reportajes que has hecho en tu carrera, tanto en El Intermedio como en Caiga quien caiga, por ejemplo, ¿hay alguno con el que te quedas, o alguno que te impactara más, o alguno de sus personajes? O... No, así que destaque alguno, no. ¿Ninguno? No. A ver, me quedo con unas cosas que hacíamos en una sección que hicimos 3 veces en el Caiga quien caiga, que le llamábamos Cadena de Favores. Pero que no tenía nada que ver con todo lo demás que he hecho. Era, pues eso,
conseguir pasta a través de la colaboración desinteresada de gente conocida para poder ayudar sobre todo en el extranjero, a gente que lo necesitaba bastante. Entonces, pues, oye, era una cosa, o sea, un reportaje que era muy bonito de hacer, en la que conocías a un mogollón de gente que siempre decía, mira, pues no sé, conocías a Almodóvar, conocías a Sabina, Pau Gasol, o sea, gente que es interesante, gente que a mí me gusta haber conocido, pero sobre todo porque conseguíamos luego facilitarle, en cierto modo, la vida a gente que necesitaba muchísima ayuda. Y luego ya en los reportajes más, digamos, clásicos de los que suelo hacer, hombre, hay siempre algunos con los que te quedas también por lo que conseguiste. Recuerdo dos, por ejemplo, de la época del Caiga, en los que conseguimos que gente a la que iban a expropiar, que iban a echar de su casa dándole una mierda de dinero, pues al final conseguís unas condiciones mejores. O en Valencia conseguimos que gente que estaba esperando a que les entregasen sus casas ya construidas y hechas pudiese entrar finalmente en su casa. Y luego, oye, pues ya de denuncia, pues no sé, hay algunos muy concretos en los que dimos a conocer casos pues, realmente flagrantes. Y luego me gustan mucho los reportajes en los que demostramos la incoherencia de los políticos. Como el Parque de Santander, por ejemplo. El Parque de Santander, ¿cuál era ese? El Parque de Santander. El que está por aquí cerquita. Ah, el Parque del Canal. Sí. Sí, eso lo habíamos hecho con Esperanza Aguirre. Creo que se llama Santander. Pero antes sí, ahora sí, el Parque del Canal. Sí. No, por ejemplo, de incoherencias. A mí me gustó mucho, me pareció, o sea, fue muy satisfactorio que la misma semana en la que la teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente en aquel momento de Madrid, Ana Botella, decía que para ahorrar y para no contaminar los ciudadanos teníamos que usar el transporte público, y 4 días después te la encuentras en la puerta de su peluquería con 3 coches oficiales y guardaespaldas, o sea, la casa por la ventana, será por recursos. Entonces es una incoherencia, lo que tú le pidas algo a la ciudadanía y tú estés actuando de una forma completamente contraria. Ese tipo de reportajes a mí me gusta hacer. ¿Es una hipocresía también o es solo incoherencia? Es una hipocresía tremenda. Pero vamos, yo lo disfrazo, nosotros decimos que es una incoherencia. Luego cada uno en su casa, pues ya le dará más o menos gravedad al asunto. Hablando de Ana Botella, quería preguntarte por la presidenta de la comunidad en la que nos encontramos. ¿Qué tal es? ¿En realidad sois amigos y os tomáis copas y no lo sabemos? ¿O qué tal es Esperanza? No lo sé. Pero has coincidido con ella en varias ocasiones. O sea, te voy a decir cómo es Esperanza en un cara a cara con un micro y una cámara de por mano y hablando de sus cosas. En ese sentido es de agradecer que no se muerde la lengua. O sea, sus asesores intentan que no hable, pero es que es muy fácil buscarle las cosquillas. O sea, es muy fácil. Yo siempre llevo algo diciendo, bueno, si no contesta la primera, no preocupes, le diremos esto y se da media vuelta y para, y ahí ya tira. Eso se lo agradezco, pero luego desde mi punto de vista es una mentirosa compulsiva cuando tiene un micro delante y que no le gusta nada que des argumentos que ya saben que son ciertos y que desmontan por completo sus discursos. Entonces, en ese sentido no es una buena política. A mí me ha llegado a quitar papeles de la mano, a bajarme el micro cuando le parece incómoda la pregunta que le hago, o te contesta con mala educación, o sea, en ese sentido no me parece una política muy correcta. Lo que pasa que sí que en cierto modo también sabe aprovechar esa habilidad que tiene para el cara a cara, ese desparpajo, esa sensación de superioridad que parece transmitir. Que a los madrileños parece... Antes hablábamos de Ana Botella y Ana Botella es que no dice nada. La única palabra que conozco de Ana Botella es gracias a usted. Porque yo siempre le acabo diciendo gracias por escucharme y ella siempre me contesta con una gran sonrisa, gracias a usted. Entonces, en cierto modo prefiero a Esperanza Aguirre porque se para, te habla y tienes más elementos para juzgar. La otra persona no te dice nada. Pero bueno, a veces los silencios son bastante más significativos que las respuestas. Quería preguntarte por tu hija, ¿qué tal está? Bien, pero mi hija no tiene mucho más interés para la gente que ve la entrevista. Pero me refiero, pues, ¿cómo te ha cambiado la vida, ¿no? El ser padre, pues como le puede cambiar a cualquiera, o sea, es algo muy lógico. A una persona, ¿cómo le cambia el Joder, cambia desde el punto de vista de que tu prioridad ya no eres tú. Básicamente tu prioridad es el bienestar de tu hija, de otra persona. Entonces, efectivamente cambia todo. ¿Es el cambio más importante quizás hasta la fecha en tu vida? Yo creo que sí, sin duda. Sí, sin duda. O sea, a mí no me el cambio de vivir solo, sin pareja, vivir con pareja es grande, pero no es igual. El cambio de tener una hija, claro, lo cambia todo. Para bien, ¿eh? O sea, en mi caso, para bien. ¿Qué tienen los pueblos? Menos personas que una ciudad.
y eso tiene ventajas y desventajas. Conozco bien los pueblos, mis padres son de una aldea, o sea, cada uno de una distinta que está muy cerca, pero son aldeas de no más de 10 casas cada una. Entonces conozco lo que es un pueblo pequeño, infierno grande, pero también conozco lo que es la cercanía de no sentirte nunca solo, de dejar la puerta abierta, de que no o sea, yo no conozco los nombres de mis vecinos de este edificio, somos 12 casas, o sea, 12, sí, somos 12 viviendas. Mi abuela en la aldea tiene la puerta abierta y la gente cuando viene a preguntar algo está media hora en casa, 3/4, y se toma 1 o 2 cervezas, un café, 2 pastas. Es un tipo de relación social completamente distinta. Pero también tiene cosas pequeñas, cosas malas. O sea, el aburrimiento en un pueblo es mucho mayor que en una ciudad, tienes menos ofertas de entretenimiento, de conocer algo distinto. Lo que tienen es el encanto de que en un mundo como el que vivimos ahora, más urbanita, parece que es como la vía de escape que queda, ¿no? El tener un pueblo, el poder ir a un pueblo, el poder ir a una aldea. Pero vivir en un pueblo o una aldea también es duro, tan duro como vivir en una ciudad. ¿Y Galicia qué tiene Galicia? Galicia lo tiene todo. Para mí, menos a Gonzo, que estará en Madrid. Sí, pero bueno, me sigo considerando que pertenezco a Galicia. Para mí lo tiene todo. Personalmente tiene mi familia, mis amigos, mi lengua materna, mi cultura. Para mí lo tiene todo. Y cuando hablo con gente que no es de Galicia, sobre Galicia, a la que no le puedo vender eso, porque no le puedo vender mi parte personal, le digo que es un sitio con paisajes, con lugares tranquilos, con lugares más movidos, con ciudades, con pueblos, con montaña, con valles, con ríos, con buena comida, con playas acojonantes, buena gente, con un clima benévolo, aunque la gente piense que no, pero que hace mal tiempo, los cojones hace mal tiempo, ojalá se pusiese a llover aquí. Yo he estado este verano en Galicia y 1 mes y medio, y he ido a la playa lo que me ha dado la gana, me he puesto moreno, he comido de todo y sin embargo he adelgazado porque comes de una forma supernatural. No sé, yo no me suelo ir de vacaciones a otro sitio, me voy allí. ¿Cómo se hace una buena entrevista? No tengo yo Hombre, no tienes un modo de experiencia. La buena entrevista, sabes que la has hecho cuando el entrevistado te ha dicho lo que tú querías que te dijese. Pues no es lo mismo una entrevista como la que estamos haciendo ahora que entrevistar a un político. O sea, tú entrevistas a un presidente del gobierno y una buena entrevista, un buen entrevistador sé que le consigue sacar un titular importante. Bueno, en el caso de Rajoy yo creo que ni el mejor periodista del mundo conseguiría sacarle algo más, que vivimos por encima de nuestras posibilidades y no se puede gastar más de lo que tenemos y el déficit es el dios de nuestro día a día. Pero aún así un periodista insistente por lo menos le saca una cara de mala hostia, un gesto malo, un me has molestado. Son ese tipo de entrevistas, que son las que más controlo, pero por ejemplo una entrevista, no sé, de corte más social, una revista más de temática social, pues no sé cómo se hace, no sé cómo es. Yo creo que es básico empatizar con el entrevistado en cierto punto, o sea, sacarlo el entrevistado siempre sabe que la otra persona va a intentar sacarle más de lo que él quiere dar. Entonces un buen entrevistador es el que consigue que el entrevistado pierda ese miedo, esa estrategia de, bueno, voy a contar lo que yo quiero y no lo que tú quieres escuchar. ¿Cuál sería un titular en tu vida? No lo sé, titular en mi vida. Joder, acabo de escribir un artículo, estuve media hora para poder ponerle el título, me pides demasiado, te pregunto sobre mi vida. No lo sé, por ahora la suerte la acompaña, o es que no lo sé, o sea, mi vida, espero que por lo menos esté con 36 años, haya superado como mucho el tercio, o sea que a mí me queda mogollón todavía por vivir. El titular habrá que ponerlo al final de la crónica. Poner el titular antes, no, podrías ir ya destacando algún bocadillito, poniéndole algún subtítulo, o sea, alguna entradilla, pero el titular, si llego lúcido al momento de la muerte, se lo pondré ahí. Gonzo, la situación actual, como comentábamos antes, a nivel general, ya no solo de los jóvenes, pero del país, en este caso España, ¿cómo la valoras y quién es responsable, quiénes son responsables de esta situación? A ver, valorarla es evidentemente que hay que valorarla como pésima, preocupante, indignante, o sea... ¿Hay esperanza? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay esperanza. A ver,
en la historia se han pasado situaciones como estas y mucho peores y se ha salido adelante. Normalmente se sale adelante para volver a caer en el pozo, o sea, esto es así. Yo creo que más que una crisis, no digo nada nuevo, pero es un cambio completo de ciclo histórico, económico, social, institucional, estamos en ese punto. Respecto a los culpables, todos y cada uno de los que formamos parte de esto. O sea, yo a los ciudadanos y a mí como ciudadano no me quito ningún grado de responsabilidad. Puedo tener más o menos que un político, que un banquero, que un jefe de un medio de comunicación. Cada uno tiene ciertas distintas responsabilidades en la sociedad en la que formas parte, pero evidentemente formamos parte. Yo creo que la sociedad, como opinión pública, ha permitido unos desmanes que ahora son los que estamos pagando y que nos han explotado, pero también entiendo que es un reconocimiento al trabajo bien hecho de los poderes políticos, los poderes fácticos, de las grandes empresas que han conseguido que a pesar de lo que hayan hecho no hayamos explotado del todo ni les hayamos parado los pies cuando había que pararles los pies. Es decir, ellos nos han dado una buena droga, pero a nosotros nos ha gustado y nos la hemos comido. En gran parte aceptamos un tipo de televisión que nos ha llevado a prácticamente no enterarte de qué es lo que realmente está pasando, de una forma de informarte completamente ociosa, más que activa por parte del ciudadano. Entonces nosotros tenemos parte de responsabilidad. Es muy fácil quejarse en casa, pero no salimos a la calle. De eso deberíamos aprender de generaciones anteriores. Pero evidentemente yo descargo mucha responsabilidad, mucho de mi cabreo en los políticos, porque sí que a ellos la ciudadanía les da la potestad y el mandamiento de controlar que todo esto vaya bien. O sea, un político tiene una responsabilidad para con la sociedad y al final está demostrándose que lo que ha hecho es utilizar esa confianza que le daban los ciudadanos para actuar contra los ciudadanos en beneficio de unas pocas personas. Y eso uno puede decir, ah, puto demagogo, eso no es así. Me parece que es algo tan fácil como ir a los hechos. En la situación en la que nos encontramos, a quién le ha ido bien y a quién le está yendo bien, y a quién le ha ido mal y a quién le está yendo mal. Entonces hay unas personas que sus negocios van mejor que nunca, o que aunque sus negocios se hayan ido a la mierda, ellos han ganado un mogollón de pasta. Y sin embargo hay otra gente, que es la mayoría de la sociedad, que sin comerlo ni beberlo, sus circunstancias vitales han empeorado hasta el límite de que mucha gente está rozando la indigencia. O sea, gente que hace 5 o 6 años se permitía el lujo o podía irse de vacaciones, tener a 2 hijos en un colegio, darle clases particulares, comprar música, ir al cine, ir a ver un fin de semana a tus amigos y comer fuera. Esa gente ahora no solo no es que no puede hacer eso, sino que tiene que explicarle a sus hijos que no le puede comprar todos los libros, que no le puede mandar al colegio que él cree que debería ir, y explicarle a su entorno de que probablemente tenga que pedir ayuda para poder sobrevivir. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. O sea, a mí que me digan eso me pone de una mala hostia tremenda. Nosotros permitimos que ellos nos digan eso y aguantar con eso, pero ¿cuánta gente hay que está en la calle y que no tiene posibilidades de cumplir con su guión vital y con lo que él quiere de su vida y ha trabajado para conseguirlo, y no ha pedido un crédito en la vida, no ha pedido una hipoteca y no ha gastado por encima de sus posibilidades? No, perdón, aquí la mayoría de la gente que ha gastado por encima de sus posibilidades y los que han tenido responsabilidades son los bancos, los gestores de la sociedad, los administradores, que no dejan de ser los políticos. Lo decía Wyoming en un discurso: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, señor, yo cuando voy a pedir una hipoteca, el banco es el que me dice qué posibilidades tengo de pagar esa hipoteca o no. Y el banco, esa función que tiene, no la ha cumplido, a pesar de que le paga mogollón de pasta, mogollón de técnicos para hacer lo que se llama el bastanteo. Que es, bueno, ¿usted cuánto gana? ¿Cuánto ha trabajado en los últimos años? ¿En qué sector trabaja? ¿Qué garantías tengo yo de que usted me devuelva la pasta? Bueno, pues miren, no le puedo dar la hipoteca, y eso no era así. O sea, esa responsabilidad, una persona tiene o sea, el ciudadano tiene la responsabilidad o la culpabilidad de querer vivir por encima de sus posibilidades, pero mucha más tiene el que le ha dejado la pasta sabiendo que no iba a poder llegar a devolver todo eso. Pero es que aún así el tener una casa es vivir por encima debería ser vivir por encima de nuestras posibilidades, el querer poder tener una casa. Pero es que no es necesario tampoco tener una casa. Se puede alquilar, claro. O sea, en este país ha sido... Pero tampoco es un lujo. ¿A quién no le han dicho sus padres, cómprate un piso? Pero no debiera ser un lujo. No es un lujo, es un derecho constitucional. Exacto. Para empezar, pero sí, se ha convertido en un lujo. Joder, se ha convertido en un lujo alquilar una casa. ¿Quién lo ha casa. convertido en un lujo?
¿quién se ha beneficiado de que todos queramos tener una casa? Pues ya sabes quién lo ha convertido en un lujo. O sea, los bancos, los constructores y sobre todo los gobiernos que en su momento dijeron, hostia, ¿cómo inflamos esto? ¿Cómo sacamos este país arriba? Hay varias formas, pero vamos a la fácil, que es al sector de la construcción. Y aquí ha habido un gobierno que en su momento liberalizó el suelo y un gobierno que en su momento permitió a los bancos endeudarse con otros bancos para poder dar hipotecas y que animó a los españoles a que tener una casa era el culmen de tu vida. Entonces, hay parte de responsabilidad de todos, pero evidentemente hay alguien, que es la clase política, los gobiernos, en quien se ha delegado la responsabilidad de que esta sociedad sea sostenible. Y ellos han incumplido esa responsabilidad y han convertido a esta sociedad en algo insostenible al ritmo que íbamos antes. Podríamos haber vivido sin tantos AVEs, estaciones de AVE o tantos aeropuertos, que es algo de lo que se habla mucho, pero pensaron que eso era bueno para España. Pues ahí vemos dónde están. Se equivocaron un poco. Tenemos muchos aeropuertos, no tenemos pasta para viajar. ¿Eso ha sido una buena gestión? No. Quería enseñarte esta imagen sobre las responsabilidades tanto de los políticos, de los mercados y también, ¿por qué no?, de los medios. Acercar un poquito más que la veamos, es de internet. ¿Qué opinas? ¿Tiene sentido para ti? Sí, por supuesto, la televisión es un arma de manipulación masiva, por supuesto. Hace poco leía un artículo en el que desgranaba quiénes son los propietarios de los medios de comunicación en España. Y evidentemente son gente con, primero, mucho dinero y que, segundo, muchísimos intereses. Que la sociedad piense de una forma o de otra, o que la sociedad tenga conocimiento de cosas que pasan o no. Entonces, la televisión es un arma de manipulación masiva, evidentemente. Masiva porque todo el mundo tiene una tele en casa y todo el mundo la ve, y de manipulación también, porque lo que no ves en la televisión, tú no tienes material para poder reflexionarlo si solo te informas a través de la televisión. Y en el país en el que estamos, es el medio de comunicación más consumido. Te pones a preguntar cuántos libros lee la gente a la semana y te saldrá una mayoría que no lee libros, pero el consumo de televisión está por las nubes. Sales a la calle y es fácil hacer una encuesta, dar 10 nombres y probablemente la gente conozca los nombres que más veces se repiten en la televisión. Entonces, todo eso es conocido, o sea, los efectos de la emisión de un mensaje a través de televisión que llega a todo el mundo y que puedes repetir son conocidos desde hace años y años, básicamente en Estados Unidos, que se hicieron un montón de estudios de las consecuencias de manejar la información. Pero también es responsabilidad un poco del ciudadano, o sea, del espectador. Hay que tener cierta capacidad de decidir qué es lo que quieres recibir, qué es lo que quieres tener como información. Entonces, muchas veces dicen, no, cada uno tiene o sea, en España hay la televisión que nos merecemos. Yo en cierto modo creo que sí, pero también creo que se podría hacer otro tipo de televisión y la gente la iba a consumir. Y ahí me da la duda de que los programadores y los propietarios de medios de comunicación, por supuesto que están interesados en que el espectador reciba cierto tipo de televisión y cierto tipo de entretenimiento. Pero en España has comentado que en parte crees que tenemos la televisión que nos merecemos. ¿Realmente sí, nos merecemos pero la televisión que tenemos? O sea, yo puedo estar de acuerdo. ¿Las televisiones? Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con que haya ciertos programas de televisión. Hay programas que a mí no me gustan. Pero es que si se emiten y se mantienen en el tiempo es porque funcionan. O sea, entonces nos merecemos esa televisión. Nosotros estamos dándole razones y argumentos de sobra al programador para que me ponga ese programa, porque yo lo veo. Entonces sí, en parte tienes lo que te mereces. También creo que esa gente que ve ese tipo de programas vería otro tipo de programas igual de entretenidos, pero con otro fondo, con otro tipo de mensaje, con otro tipo de referencias mediáticas, de líderes de opinión, con otro mensaje completamente distinto. Entonces ahí también entra la responsabilidad del programador, que quiere que la persona, o sea, que el espectador se centre en este tipo de contenidos. Y hay cadenas de televisión que viven pues de una idea de televisión completamente distinta a la que, por ejemplo, me puede gustar a mí, pero tienen su público. Entonces, ese público se merece esa televisión. ¿La telebasura existe? ¿No existe? Sé que es un término que no te gusta, pero quizá es una realidad, quizá no. Pero es que si hay contenidos, si no basura, llamémoslos tóxicos, por ejemplo. Vale, pero entonces ¿existen esos contenidos desde tu punto de vista? Es que no me considero, o sea, evidentemente hay contenidos tóxicos. Pero hay contenidos tóxicos porque hay consumidores de ese tipo de contenidos, que tienen tanto derecho como yo de ver el contenido en televisión que me dé la gana. Entonces, a mí no me gusta usar el término telebasura porque estás incluyendo en la basura al espectador, y cada uno es muy libre de ver lo que quiera.
pero sí que hay programas de televisión que a lo que apelan es a los instintos más bajos del ser humano. Entonces, que evidentemente van a tener una respuesta porque todo ser humano tiene ese instinto. Creo que lo que deberíamos haber conseguido es una sociedad que controle su necesidad de ser satisfecho, pues su cierto nivel de morbo diario, de cotilleo, de cierto tipo de información que realmente no te aporta nada más que una satisfacción muy caduca, que te dura muy poco tiempo, que lo ves, lo disfrutas, pero cuando acabas de verlo ya no te ha aportado nada más, sino que lo que quieres es más de eso, genera esa adicción. Entonces sí que hay mucha televisión que dedica a satisfacer ese tipo de instintos, pero que no me lo considero telebasura porque me parece tan digna la persona que quiere ver información sobre, no sé, cualquier chorrada, ver a padres llorando porque se les han muerto los hijos o los han asesinado, me parece tan respetuoso que haya gente que quiere ver eso como el que quiera ver un documental en la 2. ¿Cuántos telediarios le quedan a la televisión en comparación con Internet, el presente y el futuro de Internet? ¿Crees que se va a extinguir? ¿La gente va a elegir el contenido que quiera a través de Internet como ya sucede? Eso será televisión. ¿O se mantendrá la televisión? La televisión se adaptará, evidentemente, pero el modelo de televisión como lo conocemos es que está cambiando. O sea, cuando nacieron las privadas, podíamos haber pensado, ¿se ha muerto la televisión tal y como pensamos? Sí, tal y como estábamos acostumbrados, sí, pero rápidamente te acostumbras a otras. Llegó la TDT y es lo mismo. Y ahora llega Internet y evidentemente es un rival. O sea, no es un rival, es un instrumento o otro medio de comunicación que quizá sea el que más se haya acercado a la capacidad de introducción que tiene la televisión en la sociedad. ¿Es más libre y democrático? Lo que creo que está haciendo la televisión y lo hace bien es no considerarla una rival, sino considerarla un complemento. Entonces, ahora hay televisión en Internet, o sea, hay más televisión en Internet que Internet en televisión. Es decir, en ese momento, en ese sentido, yo creo que la partida la están ganando las televisiones, pero sí que cambia por completo. O sea, ya lo de ver las cosas cuando el programador quiere que las veas se está acabando. Cada uno ve lo que quiere ver cuando lo quiere ver y en su momento, sin publicidades o en el idioma que tú quieres. Tienes más capacidad de poder ver lo que quieras, pero el productor de ese producto de entretenimiento básicamente siguen siendo los mismos. Los que hacen televisión lo hacen pensando ya en consumirlo en la tele y también consumirlo después en Internet. ¿Qué es el amor? Joder. Un poco lo que te decía antes respecto a lo de tener una hija. El amor es un concepto que no sé cómo definirte yo, amor, qué cosa. O sea, yo creo que uno se ha dado cuenta de que siente amor cuando es capaz de anteponer los intereses de la persona a la que ama a los propios intereses. Eso te puede pasar pues, con una pareja o incluso con tus padres o también con una hija. Pero es una reacción interna de tu cuerpo que cambia absolutamente todo, no solo a nivel mental, sino también con consecuencias físicas y sensaciones físicas y que responden al hecho de haber recibido en tu vida una persona por la cual estás dispuesta a ceder parte de tus prioridades y tu independencia para dedicárselos a ella. ¿Cuántas veces estás enamorado? Entiendo que bastantes veces, porque hay bastantes personas por las que condicionaría mi vida para que la suya fuese mejor. Entonces, desde pequeño evidentemente yo siento amor y pasión por mi familia y estaría dispuesto a devolverles todo lo que me dieron ellos por mí. Ellos condicionaron su vida para que a mí fuese mejor y sé que llegará un punto en el que ellos necesitarán que yo condicione la mía para que su vida sea mejor. Me he enamorado de la mujer con la que estoy, evidentemente, y ha llegado un amor completamente distinto a todos esos, que es el de tener una hija. Porque tú no decides tener unos padres, ni tampoco decides conscientemente que tener una pareja, o sea, pero tener una hija sí que es una decisión, por lo menos en mi caso, de venga, ya ha llegado el momento, ya he vivido mi vida de una forma que creo que ahora no podría prescindir de ciertas cosas para dedicarme a otra persona. Pues son distintos tipos de amores, evidentemente. El más incondicional es con un hijo, sin duda. Quería saber, hablando de hijos, la educación.
es un pilar indiscutible, fundamental de la sociedad, de tener una buena sociedad. Sí. Y quería pues que me contaras cómo valoras el sistema educativo en España y que está fallando, porque evidentemente si miramos la situación ya no solo económica de España, también pues en otros niveles y ámbitos, social por ejemplo, política quizá, están fallando muchas cosas. Educación, diferenciando desde el principio la educación que recibes en tu casa o que es el entorno familiar y la educación que recibes en la escuela como institución de formación. O sea, un poco la educación es el conjunto de esas dos cosas. Yo creo que están fallando las dos partes. Por un lado, en la educación familiar empezamos a ser padres una generación que nació con la democracia, pero cuyos padres mantenían ciertos tics que venían de una educación mucho más autoritaria, tanto familiar como por parte del Estado, como en el colegio, y como que queremos un poco desapegarnos de ese tipo de educación que recibimos, y estamos creando, en muchos casos se ve, pues una juventud sin educación, sin respeto, sin, ¿cómo diríamos? Sin valores. O sea, sin urbanidad. No, falta... Yo creo que se ha perdido eso. La gente antes era mucho más educada. Leí hace poco un artículo de Kim Monson que lo explicaba perfectamente con... Hace 20 años un tío llamaba a tu telefonillo y te decía: buenos días, soy el técnico del ascensor que lo vengo a arreglar, ¿me puede abrir por favor? Decía que ahora lo fácil es que te llaman al telefonillo, abras y el tío te diga: ¡ascensor! Entonces, ¿qué es el sexo? Joder, qué preguntas, el amor, el sexo... Bueno, una cosa es el sexo sin amor y otra cosa es el sexo con amor. Sin amor es una actividad súper entretenida, divertida, siempre que se controle bien como todas, y cuando es con amor pues es la mayor expresión de la confianza que se supone que hay en una pareja en la que hay amor. Pero vamos, como toda actividad es algo que puede ser o muy bonito o acabar teniendo un problema con ello en función del uso que cada uno haga del sexo, evidentemente. Yo me lo he pasado muy bien practicando el sexo sin amor y lo he pasado mucho mejor practicando el sexo con amor. ¿Y cómo se hace el amor? Pues cada uno... No el sexo, cada uno como le apetece, en el momento que le apetece y en la forma que crea que es mejor para transmitir esos sentimientos que tienes hacia la persona con la que haces el amor. Yo tengo mi forma de hacerlo, de sentirlo, de vivirlo, pero entiendo que no será igual prácticamente nadie en este mundo y que cada uno tiene su forma personal de vivirlo. ¿A quién votas? Al otro lo voy a decir. ¿Por qué? Primero, no voto siempre al mismo partido, y segundo, porque es una opción personal y que aparte creo que en un caso como el mío, en el que eres periodista y en el que tratas el tema de la política, estaría mal decantarte por un partido político en concreto, que no es lo mismo que dejar clara cuál es la forma de entender la sociedad, que sí que estás más de acuerdo con ella. Cualquier persona que conozca mi trabajo sabe de qué pie cojeo y de cuál no cojeo, pero muchas veces me dicen, sobre todo pues, gente del Partido Popular o gente de derechas, incluso amigos, en plan, calla, no sé qué, los socialistas sí que lo habéis jodido todo. Digo, ¿perdón? O sea, no he votado en mi vida al Partido Socialista, por ejemplo, a nivel nacional. Lo he votado alguna vez, creo que en Vigo, pero era por el candidato para una alcaldía y porque me convencía el candidato. Pero yo, si me paro a pensar, en las 3 o 4 últimas elecciones no he votado al mismo partido. Pero si... O sea, intento ser activo en la decisión de a quién votar. Uno de los problemas que creo que tiene este país es que hay gente que vota por fanatismo. O sea, igual que uno de pequeño se hace del Celta y no deja de serlo en la vida, uno se hace del PP o del PSOE o de Izquierda Unida y no deja de serlo en la vida. Y eso a mí me sorprende un montón. Hoy te quería preguntar sobre el bipartidismo que tenemos en este país y parece que la gente le gusta, que la gente, después de estos 30 años, nos encontramos en la situación en la que estamos hoy, en el año 2012, y parece que la gente sigue queriendo este bipartidismo. Cada vez menos. Hombre, hemos tenido una gran mayoría absoluta en las últimas elecciones y ha ganado el bipartidismo, como en los últimos años. En las últimas encuestas, por ejemplo, sí que crecen mucho más partidos minoritarios o nuevos, como el caso de UPyD, y bajan bastante, sobre todo el Partido Popular, con el evidente desgaste de estar ejerciendo el gobierno en estos tiempos, y el PSOE prácticamente no aprovecha nada de lo que está perdiendo el PP, sino que se está yendo a otros partidos. Es decir,
el bipartidismo se está muriendo, pero porque se está suicidando él a sí mismo. Y también porque es evidente que no es sano. ¿Crees que se está suicidando? ¿Crees que, sí, que va a acabar el sí. bipartidismo? O sea, ¿crees que vamos a tener si siguen por este camino los dos grandes partidos? Evidentemente. O sea, que no se pongan de acuerdo en nada y solo se pongan de acuerdo en la reforma financiera, conceder ayudas a los bancos, o sea, las decisiones que toman por unanimidad, prácticamente ninguna beneficia al conjunto de la sociedad, sino que beneficia o a ellos como partidos políticos que viven del sistema, o a ellos como personas que representan los intereses de otros grupos que prefieren no dar la cara y dedicarse a sus negocios, pero presionando a estos partidos. Entonces, evidentemente, eso es una forma de suicidarse ante la sociedad, sobre todo cuando la sociedad empieza a enterarse y a querer informarse de por qué nos ha pasado esto. Error, habría que estar informado todo el rato para que no te llegue a pasar esto, pero ahora que nos ha pasado hay mucha gente que antes no acudía tanto a la información y a lo que está pasando en las instituciones, y se da cuenta de que en gran parte, o sea, en gran parte no, de que todo lo que ha sucedido en este país, bueno o malo, pero básicamente lo malo, que es lo que ahora estamos sufriendo, desde el año 82, es responsabilidad exclusiva de dos partidos políticos, el PSOE y el Partido Popular, que por otra parte se llevan a matar, pero si te paras a pensar un poco, o sea, están en connivencia, o sea, ellos se cuidan para que solo ellos dos se repartan el pastel. O sea, el Partido Socialista cuando puede ataca a otras opciones de izquierdas y el Partido Popular cuando puede ataca a otras opciones de derechas. No quieren que nadie se meta en su cortijo. Entonces, en ese sentido, hay un bipartidismo que es perjudicial, evidentemente, para el país, y yo creo que sí, que se está suicidando. Y que la gente se está dando cuenta. ¿Crees que las próximas elecciones la gente se dará cuenta o realmente no sé, volveremos a cambiar? No sé, porque cuanto peor lo están pasando ambos partidos, más esfuerzos están haciendo por controlar sobre todo la información, o sea, sobre todo las sensaciones que les llegan a la sociedad del grado de responsabilidad que tienen ellos en esto que ha sucedido. Entonces, a mí me preocupa mucho el devenir informativo de aquí hasta las próximas elecciones. No sé si serán dentro de 3 años o la situación será tan caótica que no acabe la legislatura en sus 4 años y tengo que convocar elecciones antes. Pero, o sea, me preocupa muchísimo qué es de lo que nos vamos a enterar de aquí en adelante. Sobre todo qué es de lo que se va a enterar una mayoría de la población que solo se informa a través de la televisión y, sin embargo, luego tiene tanta capacidad de decisión como otra parte de la sociedad que está mucho más informada. Entonces, esa parte que es muy importante y a la que dedican todos sus esfuerzos es la que me preocupa un poco, en plan, cuando vayan a votar la próxima vez, ¿sabrán realmente qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y por culpa de quién ha pasado? Entonces, no sé si... Yo creo que se van a confirmar las tendencias de las encuestas de que los partidos mayoritarios pierden apoyo ciudadano y que crecen en partidos minoritarios. Ver si será suficiente como para que ninguno de los dos partidos pueda gobernar sin apoyo de otros partidos, no sé si será posible, pero es que yo incluso no descarto la posibilidad de que ante un parlamento muy fragmentado, PSOE y PP se unan y monten lo que ellos llaman gobierno de unidad, que de hecho hay grandes personalidades de ambos partidos que están haciendo un llamamiento a eso, que me parece ya acojonante. Afortunadamente en nuestro país, tanto hombres como mujeres, de una raza o de otra, o de una ideología de otra, tienen el derecho a votar. Es un derecho. ¿Deberían tener la obligación también esos votantes a estar informados antes de votar, porque su voto va a afectar a los demás ciudadanos? ¿Debería de ponerse, mejor dicho, o votarse una ley que regule ese derecho a voto y que cada persona que vota esté bien informado, al menos? No, o sea, eso sería impensable. ¿O crees que se puede votar desde la ignorancia y no hay ningún problema, aunque afecte a los demás ciudadanos? El que se tiene que obligar, o sea, el único que puede imponerle a una persona la obligación de estar informado cuando va a votar es él mismo, que me parece algo de perogrullo, o sea.
tu voto tiene unas consecuencias y en el momento en el que votas, en parte tienes cierta responsabilidad con el resto de la sociedad. Y es que tú estás tomando parte para que uno u otro tome las riendas de la sociedad y de cómo va a ser el país en los próximos años. Pues, en ese punto de vista, lo lógico es que uno a sí mismo se imponga la obligatoriedad de, coño, voy a saber a quién vota. Pero que venga alguien de fuera a obligarme a estar informado o no para poder votar, no, eso me parecería ya excesivo. Pero en cambio sí que... O sea, la libertad por encima de todo. Pero sí que estás a favor de que el conductor que conduce el autobús de una ciudad esté informado y tenga un carnet de conducir. No, porque pone... Pero no es lo mismo. O sea, no creo que sean casos comparables. El que tendría que tener... Pero Sí, el que tendría que tener la obligación de que la sociedad estuviese informada y formada es el propio Estado, son las propias administraciones, serían las instituciones que llevan el Estado. Pero claro, se han dado cuenta, porque eso es así, que cuanto más informada y formada esté una sociedad, menos desmanes puede haber por parte del gobierno. Entonces, ¿qué han dicho? Voy a darles yo a esta gente la oportunidad de que esté informada y que luego me controlen a mí y no poder cumplir con mi obligación de la forma que a mí me dé la gana. Pues no. Y eso se ha llevado a un círculo vicioso en el que, vamos, o sea, palabra más prostituida que política no creo que haya en el vocabulario hoy en día. ¿El 11M y el 11S te lo creíste? La versión que los medios que antes hablábamos que quizás son de manipulación masiva nos han dado. ¿Te crees esas versiones de lo que pasó el 11M y el 11S, por ejemplo? Me creo, a ver, tampoco es que me haya informado en exceso de tal. Sobre la autoría creo que no cabe duda. Sobre la capacidad que tuvieron los distintos gobiernos de prever lo que iba a suceder, sí que no me creo la información. A ver, a mí me cuesta mucho pensar que un país tan sobreprotegido como es Estados Unidos no supiese que iba a pasar eso. Teorías de que se interesaba que pasase o no pasase, son teorías. A mí tampoco el mundo conspiranoico no te crees que me genera mucha confianza. Pero sí que creo que se podría haber hecho algo antes. Los gobiernos, el español y el americano en concreto, se gastan una cantidad ingente de dinero en inteligencia, contraespionaje e información, y que no hayan podido evitar eso, o sea, me parece que ahí ha habido errores tremendos. ¿Y la autoría? Dices que no tienes ninguna duda. Yo respecto a la autoría, personalmente no tengo ninguna duda. Por tanto, ¿te crees todo lo que los medios nos han contado? No todos los medios. El Mundo todavía sigue soltando de vez en cuando alguna información para que no quede claro de todo quién ha sido o por orden de quién fue. O sea, joder, a ver, aquí en este país ha dicho que ha sido un partido político el que ha promovido ese atentado para quedarse con el poder. Que eso es la hostia. O sea, llegar a decir eso me parece tremendo. Pero que haya habido errores que no nos hemos enterado, seguro. Un punto intermedio, ¿no? Sí, digamos, ni blanco ni negro. Quería preguntarte por la fusión de La Sexta con Antena 3. Absorción. Buena cosa. Mejor dicho. Antena 3 ha absorbido a La Sexta, sí. ¿Algo que decir o algo comentar? Me afecta personalmente porque trabajo para una de esas empresas, evidentemente. No creo que me afecte para mal. No creo que tengamos ningún problema, ni que el intermedio se vaya a caer, ni nada por el estilo. Vais a continuar en la misma línea. Yo lo que interpreto básicamente es que es una operación empresarial y que si Antena 3 ha comprado La Sexta es para ganar pasta. Y uno coge y ve las audiencias del día de La Sexta y le dices los programas más vistos, los informativos, la tertulia de Al Rojo Vivo, el intermedio y los domingos salvados. Eso no falla nunca. Coño, ¿qué punto de unión tienen estos cuatro programas? La línea editorial. O sea, Antena 3 no creo que haya comprado una cadena para hacerse de oro, para ganar dinero, y lo primero que haga es cargarse lo que le garantizará tener unos ingresos estables. Entonces, pues aparte, todos los deseos de mucha gente de que ahora que Antena 3 tiene La Sexta le corten la cabeza a Wyoming y bla 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 y dejen de decir chorradas y de ser rojos, creo que no va a ser así. Por otra parte, lo que sí me ha preocupado un poco es la injerencia que ha tenido que ha habido del gobierno para que esta opción llevase a buen puerto. Es decir, es un gobierno haciéndole un favor a un grupo mediático que, conociendo a los gobiernos, sea cual sea, pero también intentará cobrarse, seguro.
esperemos que no sea a costa de la independencia de que pueda tener La Sexta a la hora de decidir su línea editorial. ¿Las elecciones de Estados Unidos las estás siguiendo o más o menos, más de lejos? Es algo que me llama mucho la atención, que en España prestemos más atención a las elecciones de Estados Unidos que a las elecciones autonómicas que pueda haber aquí. O sea, aquí ya llevamos, pues no sé, desde que empezaron, o sea, desde que se propusieron, o desde que se, bueno, no sé la palabra, desde que se ofrecieron como candidatos distintas personas para el Partido Republicano, desde ese momento en España ya empiezan las elecciones americanas. Te estoy hablando pues, de febrero, enero, febrero, por ahí. Yo creo que la gente, sales a la calle y hay más gente que conozca el nombre del candidato republicano a la Casa Blanca que el nombre del candidato del segundo partido que ha sido más votado en las elecciones de Castilla-La Mancha. Entonces me parece que es un poco exagerado el rollo que nos meten aquí con toda la actualidad norteamericana, que sí que nos va a afectar, evidentemente, en el mundo en el que vivimos, pero tanto como para meternos toda esa información, que entiendo que es muy útil porque mientras estás pensando en lo que pasa en Estados Unidos no piensas en lo que pasa en España, eso es así. Obama, pero quién gane o quién no gane... ¿Qué te ha parecido la gestión de Obama? Me ha parecido, o sea, la parte que más nos ha podido afectar, coño, veníamos de un mundo en guerra, o sea, veníamos de un mundo vengativo, o sea, se había convertido esto en el lejano oeste, lo quiero vivo muerto y esas cosas, pero bueno, este también ha llegado y una de las cosas más, uno de los hitos de su legislatura ha sido entrar en casa de Bin Laden, que no es ningún santo, y pegarle 4 tiros, y cogerlo y tirarlo al mar, que es lo que se dice que ha hecho. Es decir, no dejan de ser americanos. ¿Te lo crees? No. Bueno, de hecho se acaba de publicar un libro en Estados Unidos que desmiente por completo la versión oficial, escrita por uno de los militares que estaba en la casa y que formó parte de la historia. O sea, que se dijeron que el tío iba, bueno, pues que creo que Osama Bin Laden se había defendido disparando armas y el tío dijo que no, que estaba en su habitación tranquilamente y llegaron y lo acribillaron. O sea, nunca te puedes creer esas cosas. Pero dicho esto, creo que igual que decía Aznar que el mundo sería un lugar más seguro sin Saddam Hussein, creo que el mundo se ha convertido en un lugar más seguro con Obama al frente y no con Bush. Y luego ya lo que pase de fronteras para adentro, pues oye, que sea lo que sea mejor para los ciudadanos. A mí me parece que, por ejemplo, la reforma sanitaria, si yo fuera americano, me gustaría más vivir en el sistema sanitario que tienen ahora que no en el que tienen en el anterior. Si fuese americano, pero no soy americano ni sé el nivel de ingresos que tendría viviendo allí, entonces prefiero no meterme. ¿Cuántos amigos tienes? No los contabilizo. Cuento con ellos, pero no los contabilizo. Tengo buenos amigos, muy buenos amigos, amigos que son como hermanos, pero no te podría dar un número. Tengo amigos que son ideales para salir de juerga, otros que son ideales para contarle mis problemas, otros con los que hablo más a menudo, otros con los que hablo menos a menudo y los quiero tanto como con los que hablo más a menudo. O sea, no me podría ponerme a contabilizar amigos. Pero los suficientes. amigos... Los suficientes. O sea, pero hablamos de 25, hablamos de 5... Coño, 25, no. Me parece imposible tener 25 amigos. De esta amistad incondicional, no creo que se podrían contar con los dedos de la mano, seguramente. ¿Qué es la amistad, Gonzo? Pues es una forma de amor también. O sea, la amistad es una forma de amor. De hecho, el amor se rompe y la amistad en principio no se rompe nunca. Mira, la mayoría de mis amigos los conozco desde que tengo 5, 8, 10 años. He roto relaciones sentimentales y no he roto ninguna relación de amistad. O sea que es otra forma de amor también, más incondicional, más libre que el amor de pareja, con menos implicación personal, pero vamos, es una expresión más de amor. Si estuvieras en una rueda de prensa actualmente, a día de hoy, y Francisco Franco entrara por la puerta y tuvieras la oportunidad de hacerle 2 o 3 preguntas, si aún estuviera vivo... Francisco Franco dando una rueda de prensa, ¿no? Eso es impensable. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué se te ocurriría que... como periodista? No sé, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. O sea, si solo tuvieras 2 o 3, 4 preguntas, ¿qué cosas te parecería interesante como periodista? La primera que le preguntaría es si va a llevarle flores a sus muertos, al cementerio, y si le gusta, si es algo que le reconforta. Y le preguntaría que por qué él no permitió que
que una gran parte de este país pudiese hacer lo mismo, que es ya no tener que contar como un muerto por causa de una guerra en tu familia, sino ni siquiera saber dónde está y no poder recuperarlo, y que es más, que ellos utilicen ese cuerpo y se lo lleven a donde les salga de las narices. Pues me parece que eso hay niveles de injusticia. Evidentemente, pues una dictadura es injusta, que no te dejen reunirte es injusto, que no te dejen hablar tu idioma en el caso de las comunidades históricas es injusto, que no puedas leer los libros que quieras es injusto, pero o sea, el nivel de que no puedas enterrar a tus muertos, que eso ya no es, o sea, raya lo inhumano. Entonces le tiraría por esa primera pregunta. Y no sé, o sea, le haría bastantes preguntas, pero si tú solo subiese ser una, pues le diría esa, la más, para mí, la más siguiente. A él le encantó, o sea, partiendo de la base de las injusticias de una guerra, que las hay por los dos bandos, supongo que a los familiares de los que asesinaron en Paracuellos del Jarama les encantó saber que estaban allí, que pudieron recuperar sus cuerpos, que sus familias fueron recompensadas con puestos en el Estado, en el engranaje del Estado, o sea, que no pudieron, bajo ningún concepto evidentemente, recuperar a sus muertos, pero que el Estado se preocupó por ellos, que me parece lógico. Si no cree que, aunque hayan perdido la guerra, la otra parte de España no merecía ese mismo trato. Que no se lo dio Franco, lógico. Que no se lo haya dado la democracia, aunque fuese 40 o 50 años después, ya es menos lógico. ¿Hay alguna parte positiva que destacarías de la dictadura de Franco? No, ninguna. Rotundamente. Rotundamente. Es que a mí lo que me venden de que España evolucionó, dices, hostia, es que fueron 40 años. Vale, perfecto. O sea, en el año 39 había más pobreza que en el año 75. ¿Cómo vivían el resto de países que disfrutaron de una democracia a nuestro alrededor en el año 75? ¿Cuánto pasará para poder sacarnos todo el lastre que significa como sociedad haber estado 40 años bajo una dictadura? O sea, como sociedad demócrata estamos viendo los problemas que tenemos, y eso en gran parte viene de esos 40 años de no poder decidir, no poder votar, de que la transición que se haya hecho, lejos de ser modélica, haya sido una forma de conseguir que los que antes partían el bacalao por lo menos puedan seguir partiéndolo o viviendo bien. Entonces, todas las ventajas que la gente puede decir que tuvo el franquismo, seguro que hubiesen sido mucho mayores con un sistema democrático. Hablando de dictadura y democracia, quiero enseñarte esta imagen. Actualmente la Unión Europea goza de una democracia, sin embargo permitimos estas imágenes, y ya no solo en países extranjeros, en nuestros propios países sí. Aún existen escenas de pobreza y de crueldad y de injusticia. Sí, lo que dices tú, no hay que irse a buscar negros en África. Claro, esto es una democracia supeditada a un sistema económico, que es el capitalismo. Pero no es que el sistema capitalista se haya supeditado a la democracia, al revés. O sea, lo que han conseguido es que la democracia esté supeditada al sistema capitalista. Entonces la democracia no va a hacer nada que impida que el capital sea la primera norma que rija todas las posteriores. O sea, todo se hace para que el capital siga funcionando y quienes manejan el capital cada vez tengan más. Pero es que esta imagen realmente, si la analizas, ¿qué dice el ser humano? Evidentemente no dice nada bueno, y sobre todo dice que no hay solidaridad. Podría decir muchas cosas, pero que como especie dejamos mucho que desear, evidentemente. Pero vamos, de la misma forma que compañeros de trabajo son capaces de quitarle con cualquier estratagema a un compañero de trabajo para quedárselo ellos. O sea, eso es extrapolable a un país que decide ahogar a otro, aunque la gente se muera de hambre, para él poder vivir mejor. O sea, no dejamos de ser animales en ese sentido. Por mucho ser humano y razonamiento que tengamos, los instintos primarios siguen estando muy presentes y marcando la pauta de esta sociedad. ¿Con tu tiempo libre qué haces? Depende de dónde lo pueda disfrutar. En Madrid intento que pase rápido, porque es una ciudad a la que no me he acostumbrado, y entonces lo paso con la familia, bueno, no sé, paseando, yendo a parques, comiendo con amigos. Sin embargo, por ejemplo, en Galicia, el tiempo libre intento que no pase aprovechándolo. Me levanto más temprano, hago mucho más deporte, visito más sitios, veo a más gente. Entonces depende un poco de dónde estoy, pero vamos... ¿Lo aprovechas? Sí.
a mí en Madrid la mayoría de las veces cuando llega el viernes es como, a ver qué hacemos este fin de semana. Pero hay un montón de opciones. Ya, pero no, después de 7 8 años no he conseguido, no son, no me da las opciones que a mí me gusta más. Cuando vivía en Galicia o cuando voy a Galicia, pues en plan, bien, tengo estas horas, ¿qué es lo que podemos hacer? Gonzo, ¿de qué material estás hecho? Pues como tú y como cualquier otro, de carne y hueso. Ya me entiendes. Metafóricamente hablando. ¿De qué material ¿De qué material estás hecho? ¿Crees? No lo sé, sería algo que deberían decir las personas que están conmigo, más que yo no creo que fuese muy objetivo a la hora de darte esa respuesta. Tampoco entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo te defines como persona? No, ¿Qué valores tienes? ¿Qué te define como persona? ¿De qué estás hecho? A ver, yo considero que antes hablamos de la educación. Gran parte de mi forma de pensar y de ser es lo que mamé en mi casa y lo que mamé pues, en mi colegio y en mi entorno. Lo que mamé en mi casa es una educación muy tradicional, pues como decía, mis padres son de aldeas muy pequeñitas del interior de Lugo, que tuvieron que educar un hijo en una ciudad, en la ciudad más grande de Galicia. O sea, viví ese rollo de hijo mayor de vamos a darle todo, que me lo dieron todo y más, pero vamos a controlarlo porque esto es un mundo completamente nuevo. Entonces viví esas dos partes. Lo que me enseñaron sobre todo eran principios lo que hablábamos antes de los pueblos, que se mantienen mucho en el rural, de respeto hacia las personas, respeto hacia los mayores, la educación, el tener ciertas formas, el mantener cierta humanidad, cierta forma, ciertas maneras de tratar a la otra persona con un respeto. Y luego estudié en un colegio de jesuitas, que a pesar de ser un colegio religioso es un colegio bastante liberal dentro de la educación religiosa. Por ejemplo, nos empapaban de bastante galleguismo, o sea, la cultura gallega, literatura gallega, todo eso lo aprendí en el colegio y les dedicaban bastantes horas. También aprendí, pues, por ejemplo, mis padres son muy católicos, yo soy cero practicante, no tengo ninguna relación con lo que es la iglesia, y a mis padres les gustaría que fuese más religioso. Y muchas veces lo digo, si no hubiese estudiado en un colegio de jesuitas y solo hubiese tenido a vosotros como prescriptores del catolicismo y tal, seguramente sería más religioso que ahora. Pero porque yo veía que lo que mis padres me decían que debía hacer y que el cristianismo propone, ellos lo hacían. Pero sin embargo vi que los jesuitas, o sea, propios curas, que son los que más firmes tienen que ser y los que más ejemplo tienen que dar con los discursos y con los dogmas que nos pretendían inculcar, eran todo lo contrario. Entonces, pues gracias a los jesuitas me di cuenta de que probablemente no exista nada de lo que dicen y que no sea más que una forma de intentar controlar a la gente, o a bastante gente. Pero también les agradezco muchas cosas. Yo mandaría a mi hija a estudiar con los jesuitas, seguramente, porque sí que aprendí muchas cosas. O sea, la educación, o sea, la formación intelectual que yo recibí en el colegio de los jesuitas en Vigo fue superior a la media, probablemente, de otros colegios en Vigo, privados también. La intelectual. La intelectual. El tipo de gente con el que estudias, también, o sea, yo he tenido mi pandilla de barrio, que era un barrio más humilde, y luego mis padres hacían un esfuerzo de la hostia porque creían que lo mejor es que estudias en ese colegio. Entonces, claro, yo tenía un entorno muy de barrio, muy de hijos de clase obrera. Mi padre trabajaba en la Citroën, la mayoría de los padres de mis amigos trabajaban en la Citroën, en astilleros, muy de clase media-baja. Y en mi colegio convivía con gente de clase media-alta. Pues un colegio, pues, hijos de abogados, del alcalde de la ciudad, de los entrenados del Celta, como más pijo que se le llamaba en la época. Y aquello me vino de maravilla, o sea, el conocer los ritos, las formas las relaciones sociales de distintas clases, me vino muy bien posteriormente. Entonces, soy un poco eso, producto de esas dos cosas. ¿Eres feliz? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque la mayoría del día y la mayoría de los días no estoy preocupado. Entonces entiendo que eso es ser feliz. Vivo tranquilo, duermo tranquilo. He vivido otras épocas en las que no era feliz, probablemente pues por eso, porque estaba todo el día sin tiempo para disfrutar de la vida. Entonces ahora
últimamente disfruto de la vida, entonces entiendo que eso debe ser la felicidad. Para tus hijos y los que queden por venir, ¿qué tipo de ser humano quisieras para ellos que se convirtieran cuando sean mayores? No sé, un poco... Mira, más que pensar en qué tipo de ser humano quiero que sean mis hijos, creo que la responsabilidad que yo tengo sobre cómo van a acabar siendo es qué tipo de educación les voy a dar yo a ellos. Entonces yo no puedo pretender que mis hijos sean cierta cosa porque van a venir, pues, y tienen una genética y son distintos a mí y a su madre seguro. Pero creo que sí, con la educación que les puedo dar, que por lo menos orientarlos o intentar que sean un tipo de persona. Y en ese sentido intentaré darles la educación que me dieron a mí mis padres. Yo no sé si soy buena persona o mala persona, pero yo estoy satisfecho con la educación que me dieron y creo que en ese sentido mis padres pueden estar orgullosos de muchas cosas, no de todas. Entonces yo intentaré eso. Creo que lo que debo hacer no es pensar cómo me gustaría que fuesen ellos, sino qué tipo de educación darle. Que es jodido, es algo complicado, pero eso es lo que me centraré. Cuando miras al cielo, por ejemplo, o estás en la montaña, fuera de la civilización, no sé si lo harás o no, pero si te preguntas qué es esta vida, ¿qué te respondes? No, normalmente paso mucho tiempo así en el campo y tal, por ejemplo ahora en verano. Cuando me preguntaste eso me fui a situaciones muy concretas que viví este verano. No me pregunto qué es la vida, simplemente digo, joder, qué de puta madre. Es algo... Pasó el tiempo de preguntarme qué es la vida. Sí, me lo pregunté como todo el mundo, pero últimamente lo que hago es... ¿Qué bien se está aquí? En esos momentos. O sea, hay casos muy concretos. Actividades que hago, hobbies que tengo al aire libre, que es cuando ves el mundo, el entorno natural, y ya ni me pregunto qué es esto, simplemente digo... Pero cuando te lo preguntabas, ¿qué te respondías? ¿Qué es la vida? Es que tampoco, o sea, me respondía muy bien de cosas, pero he llegado a la conclusión de que hay una frase creo muy hecha, que es la vida es lo que pasa mientras haces planes o algo así. Y un poco he llegado a esa conclusión, pues siempre me he ido poniendo etapas, pues bueno, tengo 30 años, pues con 32 quiero que pase esto, pues tengo 28, con 30 que... Y al final casi nunca ha pasado, o no es tal cual lo has pensado, pero en esos 2 años han pasado un montón de cosas, muy buenas y malas. Entonces pues llega un momento que dices, pues es que ¿para qué te lo vas a preguntar? Te preguntas ciertas cosas, yo me pregunto cómo voy a ser de mayor, si llegaré, cómo llegaré, qué tengo... Pero creo que la forma de contestar a qué pasará o qué es todo esto son las acciones del día a día y de cada momento. Y la última pregunta, ¿qué le pides, Gonzo, al futuro? ¿Qué le pides? Básicamente poder vivirlo tranquilo, no sé, las personas que me rodean y yo, y que los reveses que vengan que no sean demasiado duros y sobre todo que no tengan demasiadas consecuencias. Pienso en cosas tan, no sé, ahora me planteo pues cuando mis padres sean mayores, que tengan una vejez tranquila, digna, que la disfruten, y que cuando no la disfruten que ya no tengan que soportarla. Entonces me pido un poco eso, que la gente que quiero y que ya está en la puesta abajo, que la disfrute, que los que vienen detrás mía y pues eso, mi hija, que mi mujer y yo podamos vivir eso con tranquilidad. Sobre todo que los reverses que tiene que haber, que no sean muy duros y que aprenda de ellos, claro. Pero bueno, poco más. Y que al fruta le vaya bien. Con eso me quedo, Gonzo, muchísimas gracias. Lo mejor en el futuro, gracias por tu tiempo, por recibirme en tu casa. Nada, joder. Y por lo amable que siempre has sido y eres. Nada, muchas gracias a ti.